Dicen que desconfiar es signo de amargura. Que quien ve peligro en todas partes ha perdido su fe en la humanidad. Pero, ¿y si esa fe fuera precisamente la causa de nuestras mayores decepciones? En 1513, Maquiavelo fue desterrado, torturado y traicionado por quienes alguna vez consideró sus aliados. Desde la soledad del exilio escribió El Príncipe, un tratado que no enseña a mentir, sino a ver cómo mienten los demás. Maquiavelo no justificaba la crueldad, sino que la señalaba como un hecho inevitable. Y en su mirada descarnada sobre el poder, dejó una advertencia que pocos se atreven a aceptar. El hombre es ingrato, voluble, simulador, cobarde ante el peligro y ávido de ganancia. Vivimos en una época donde la bondad se presupone. Donde se espera que todos actúen con empatía, con pureza, con buenas intenciones. Pero esta idea, tan reconfortante, encierra una falacia peligrosa. La de suponer que el bien es el estado natural del ser humano. El pensamiento occidental ha querido creer que la virtud es innata, que el mal es solo ignorancia. Y que si todos tuviéramos suficiente educación o amor, no habría engaño ni traición. Pero Maquiavelo, como un espejo que devuelve el reflejo sin adornos, rompe esa ilusión. Para él, la política, y por extensión, la vida, no se mueve por bondad, sino por interés. Y quien no lo entiende, termina siendo manipulado por quienes sí lo entienden. No se trata de volverse cínico, sino de aceptar lo que es. Que la naturaleza humana no es buena ni mala. Es ambigua, estratégica, contradictoria. Y el que olvida eso, termina pagándolo con su paz o con su libertad. Carl Jung lo llamó la sombra. La parte de nosotros que negamos, reprimimos y proyectamos en los demás. Cada vez que idealizamos a alguien, estamos cediendo poder a su sombra. Porque al negarnos a ver su parte oscura, también negamos la nuestra. Confiar ciegamente no es amor, es negación. Es negarse a ver que todos, tú, yo, cualquiera, somos capaces de traicionar, mentir o manipular, cuando sentimos que algo importante está en juego. La ingenuidad es la máscara de quien teme mirar el lado oscuro de la condición humana. Y ese miedo nos vuelve presas fáciles. El dilema moral aparece cuando comprendemos que sin confianza no hay comunidad. Pero sin límites, la confianza se vuelve suicida. La solución no es desconfiar de todos. Es aprender a ver sin juzgar, a conocer sin idealizar, a confiar con los ojos abiertos. Desconfiar no es cerrarse al mundo. Es observar sin entregarse del todo. Es la forma más madura de la confianza. La historia nos ofrece ejemplos notables. El emperador Marco Aurelio, en medio del caos de Roma, no confiaba en la lealtad ciega de nadie. Ni siquiera en la suya propia. Cada noche escribía en su diario, no para convencer a otros, sino para recordarse a sí mismo su propósito. La desconfianza bien entendida no destruye los vínculos, los purifica, porque obliga a sostenerlos desde la voluntad, no desde la ilusión. El estoicismo enseña que la serenidad no viene de controlar a los demás, sino de controlar nuestras expectativas. Y cuando soltamos la necesidad de creer que todos actuarán bien, nos volvemos invulnerables a la decepción. Aceptar la naturaleza humana no te vuelve frío, te vuelve realista. Y ese realismo es la base de toda fortaleza interior. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. De igual modo, no son las traiciones lo que destruyen la confianza, sino la fantasía de creer que no podrían ocurrir. El estoico, como el estratega de Maquiavelo, no confía porque sea ingenuo, sino porque conoce los riesgos y los asume. El amor, la amistad, la lealtad,
solo son posibles cuando elegimos confiar sabiendo que podemos perder. Esa es la confianza consciente. La que no busca garantías, sino significado. Suena contradictorio, ¿no? Pero pensalo. El amor ingenuo es posesión. El amor consciente es libertad. Cuando crees que el otro debe ser bueno, en realidad lo estás controlando. Le negas el derecho a ser humano, a equivocarse, a tener sombras. Pero cuando ves al otro tal como es, con su egoísmo, sus contradicciones, y aún así elegís quedarte, entonces estás amando desde la claridad, no desde la ilusión. Confiar sabiendo los riesgos no te vuelve cínico, te vuelve libre. Jean-Paul Sartre decía que la libertad es lo que haces con lo que hicieron de ti. Y esa frase encierra la advertencia que quiero dejarte hoy. Cada traición, cada decepción, cada mentira que enfrentaste, te da una oportunidad. Ver el mundo sin filtros. Pero muchos prefieren seguir soñando con una humanidad que no existe. Y en ese sueño pierden su fuerza, su lucidez y su paz. La complacencia del ingenuo es más peligrosa que la crueldad del egoísta. Porque destruye lentamente el criterio. Nos vuelve presas de quienes saben manipular la culpa, la pena o la admiración. Aceptar la oscuridad del mundo no te roba la esperanza. Te devuelve el poder de decidir con claridad. En tiempos donde todos buscan sentirse seguros, la verdadera sabiduría está en aprender a moverse en la incertidumbre. Aristóteles llamaba a esto frónesis. La inteligencia práctica que no necesita certezas para actuar correctamente. Desconfiar no significa encerrarse. Significa ver las cosas como son, y aún así, elegir actuar con decencia. Porque la filosofía, si no se usa como una herramienta viva, se convierte en dogma. Y el dogma, incluso el del amor y la bondad, termina cegando más que iluminando. No veas el mundo como debería ser, sino como es. Solo entonces podrás actuar como debes. Y ahora, pregúntate, ¿cuántas veces diste por hecho que estabas haciendo el bien, solo porque te lo contaron así? ¿Cuántas veces actuaste desde la costumbre, desde el impulso de ser bueno, sin detenerte a pensar si esa bondad nacía de vos, o de la necesidad de ser aceptado? Tal vez la verdadera bondad no consista en agradar, ni en complacer, sino en atreverse a ver con claridad.